buenas. Hola Elena, hola Alfredo, hola Mónica. Hay Buenas. mucho de qué hablar esta semana. Óiganme, ¿cómo es eso de que no hay dinero para muchas cosas, Elena, pero sí hay dinero para darle cascos, llantas, baterías, chalecos, tobilleras a los motociclistas irresponsables? Me parece un populismo, pero si bien es cierto, la última noticia que ha dado a conocer la presidenta Castro es que va a destinar 50 millones a aquellas personas se les va a hacer un estudio socioeconómico porque resulta que no tienen una moto, pero no cuentan con las herramientas para conducir con responsabilidad. ¿Será cuestión de seguridad de ellos personalmente para evitar un accidente de tránsito? ¿Tienen que empaquetar para que puedan salir? No, la conciencia, porque recordemos Sí. que la seguridad vial en Honduras no existe. Entonces es cuestión de conciencia o equipar a las personas con accesorios de seguridad. Bueno, hay que hablar con mucho cuidado, hay que andar con mucho cuidado en estos tiempos, pero también hay que hablar con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay que tener prudencia, pero eso ya viene, como dicen algunas personas, de nación. Eso ya viene de nacimiento y también con la cultura familiar, ¿no? A mí me inculcaron desde pequeña a tratar con mucho respeto a todas las personas. Y con eso viene el respeto también aquí en cámara. A mí no se me va a salir una falta de respeto hacia ninguno de ustedes, por mucho que estemos alegando o en el calor de algún debate, porque no está en mí, no lo cultivaron. Pero practicando el deporte de libertad y refundación, porque parece que el insulto y la misoginia es un deporte en el actual gobierno, qué feo eso de que un funcionario de cuarta categoría irrespete a una doctora en una preparación superior. Y no solo lo vemos con la doctora, esto quedó en cámara cuando fue el irrespeto con la doctora, pero lo hemos visto en denuncias reiteradas de otras mujeres de otras instituciones, pero finalmente quedó captado en cámara. Lastimosamente para ella, porque qué vergüenza, pero... Qué vergüenza para la doctora Carolina Aldubín tener tener que compartir silla o sillón con ese sujeto. Sí, pero lo vamos a hablar más adelante porque sí es un tema bien importante que a mí me trajo con mucha cólera ayer todo el día. Por eso hay que tener cuidado en las elecciones del próximo mes de noviembre. El cronograma, aunque desafiante, Alfredo, invita a asistir a elecciones para corregir todos estos errores del 2021. Claro, el Consejo Nacional Electoral, en medio de tensiones, amigos, se sienta para definir las fechas, el ABC de las actividades rumbo al 30 de noviembre, día de las elecciones generales. Casi 6 millones de catrachos estaremos convocados. Entre las primeras fechas que se cumplen en este mes de mayo está, número 1, obviamente el llamado a los comicios generales que será al final de este mes a través de una cadena nacional de radio y televisión. Fecha coincidente con la dimisión de actuales altos funcionarios en el gobierno, que seguramente tendrán que entrar en una relativa igualdad con el resto de candidatos a los cargos de elección popular. Bueno, hoy voy a tener que contarles a ustedes una infidencia del general influencer. Romeo Vázquez Velázquez está dominando las redes sociales. Que tenga sazón o que sepa pescado asado, por favor. Bueno, ha revelado el general Romeo Vázquez Velázquez que el expresidente Manuel Zelaya se habría orinado cuando fue sacado del país con rumbo a Costa Rica. O sea que el episodio de la pijama o el pijamazo pues tuvo un capítulo más que no ha sido contado por ninguno de los actores políticos, pero que ha salido a la luz de la viva voz, o mejor dicho, en este caso, de los vivos teclazos que está pegando el general Vázquez Velázquez en sus redes sociales. Así que hablaremos de eso, pero antes tenemos que seguir aclarando nuestro nombre porque más de alguno se ha sentido ofendido. Pero aquí estamos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Así que les guste o no les guste, nuestro nombre va y continuará. Así que CAFU. Bueno, habemos papá, Melena, pero hubo varios humos de color ahí en el Vaticano.
sin duda alguna también hubo por ahí una fumata rosa, pero para que vean de lo que les estoy contando, veamos esta cita. This is a tipping point moment, and many women are looking at the conclave and the future of the church to see and asking themselves, is there a place for me? A male-only conclave is a celebration of patriarchy. A Catholic church without women has never existed and never will. Smoke out sexism! Smoke out sexism! A woman's place is in the conclave. Elena, ¿y esta protesta era religiosa o era una protesta feminista? Me parece más una protesta feminista porque ahí las mujeres no es como que representan la iglesia como tal, desde el ámbito cómo están vestidas. Ellas, sin embargo, son parte del miembro de la conferencia de ordenación de mujeres, que ellas decían fuera al sexismo por el hecho de que en el cónclave solo hay presencia de hombres y no de mujeres. Y ellas quieren que también haya mujeres sacerdotes para también tener participación en este tipo de eventos, pero ¿cuántas mujeres pertenecen a la Iglesia Católica y cuántas mujeres eran las que estaban ahí? Realmente solo eran un grupo, quizá no más de 15, 20 personas las que se presenciaban en ese lugar. Sin embargo, ellas generaron la noticia como tal al hacer esta manifestación, esta protesta, pero recordemos que la iglesia lleva años. El Papa Francisco, de su parte, involucró a las mujeres en la iglesia. Hay presencia de las mujeres en la iglesia. Lo único que no hay es una mujer sacerdote. Ok, a ver, antes de que vayan a intervenir los hombres, ¿habrá cabida para la mujer dentro de la iglesia católica? Ya dejando la religión a un lado y viéndolo desde un punto de vista humano. Porque recuerdo a Santa Teresa de Calcuta, ¿ok? Entonces digo yo, bueno, hay que ser santo entonces para ser reconocida dentro del catolicismo. No, creo que los tiempos han cambiado y creo que ha llegado el momento de incorporar a las mujeres en la toma de decisiones en la iglesia, porque la elección del Papa, como ustedes lo han visto, ese es un procedimiento desde secula seculorum, se ha mantenido así. Ahora, las mujeres llegan hasta donde se cierra la puerta. Sí las incorporan para otras situaciones, ¿verdad? Para material de apoyo, asistencia de los cardenales, organización del cónclave, pero todavía no les permiten sentarse ahí. Y yo creo que sí ha llegado el tiempo de incorporar a la mujer, de flexibilizar el dogma, de flexibilizarlo. Y si no, vean ustedes el crecimiento de las otras religiones. Vean ustedes qué ha pasado con el cristianismo. Sí. Hay profetas, hay mujeres profetas. Hay pastoras. Hay pastoras. Hay mujeres con una gran carrera, con una gran influencia en sus feligresías, en sus grupos religiosos. Así que yo creo que la iglesia ha llegado el tiempo que lo comience a considerar, porque por lo menos el cardenal Robert Prevost, él en sus encíclicas dijo, todavía no ha llegado el momento de la mujer. Bueno, habrá que ver la participación que hay como tal y asimismo, como lo mencionaban, los tiempos van cambiando porque es la realidad. Habrá que ver qué tan cercano es este Papa con la juventud, que ellos son el nuevo presente como tal. Eso es más importante, mire. Más importante. Porque es una decisión más inmediata. Él no se va a poder decir en su opinión acerca de la participación de la mujer. Creo que eso se lo va a dejar al siguiente Papa. Pero sí puede incorporar más a la juventud cada vez más alejada de la religión. Habrá que ver si está en TikTok, porque ahora la tendencia, la juventud como tal, está en TikTok. Porque dicen que los jóvenes, que es Facebook. Entonces, recordemos que el Papa Francisco implementó el X para tener esta comunicación, porque únicamente en el pasado solo eran las páginas oficiales ¿Sí o no? del Vaticano. ¿Le pareció una petición válida por parte de estas mujeres? ¿Sí o no? No. Tienen razón, la exigencia es legítima y además aprovecharon el escenario. Las cámaras del mundo estaban allí, su mensaje tuvo eco. Al menos derecho a la exigencia lo han tenido y lo han ejercido. El mundo es político, por eso Honduras no puede dejar de pensar en política. Vean ustedes que se está confeccionando un cronograma que es sumamente complejo, sumamente complicado de echar a andar, el calendario rumbo a las elecciones generales. Si las primarias fueron, Alfredo, pues complicadísimas, ¿qué nos espera para las generales? Confiemos en que las lecciones aprendidas, las metidas de pata y los errores en los que caímos no se repitan. En medio de fuertes tensiones, el Consejo Nacional Electoral convoca al Pleno
para poder aprobar el cronograma electoral que entre las fechas más próximas tiene la convocatoria a elecciones generales a finales de este mes de mayo, fecha coincidente con la dimisión de Rixi Moncada, de Eduardo Enrique Reina y de Angélica Álvarez, que están obligados conforme a la Constitución y a la ley electoral a dejar sus cargos en el servicio público y a entrar en relativa igualdad, paridad con el resto de aspirantes a cargo de elección popular. ¿Y crees vos, Alfredo, de verdad crees vos que eso va a suceder el 30 de mayo próximo? ¿Qué sucede si la candidata ministra amanece todavía como ministra el sábado 31? ¿Qué tendrá que decir la oposición al respecto? La oposición tiene que actuar con mucha inteligencia, con mucha prudencia y con mucha testosterona. Y puede seguir como secretaria de Defensa, pero inhabilitada como candidata presidencial. Pero yo le pregunto, ¿hay oposición política? Pues claro, por eso le reclamamos que debe actuar con valentía. La reclamo. Con testosterona. En ¿Qué les primera estamos persona diciendo? No sean cobardes. Y dejen de estar guisando la liebre antes de cogerla, ¿verdad? Porque luego se van a atragantar e indigestar con pura cuestión abstracta, sin haber libado siquiera un pedacito de la liebre. Yo le pregunto porque realmente yo solo veo una oposición de X. Y dígame, a través de X, ¿qué hago? Hago eco, sin duda, me manifiesto, pero más allá de ello, ¿qué estoy haciendo? Muchas cosas están pasando en el país y yo no veo como tal una oposición política. La oposición se va a hacer en la coalición. Una vez que el Partido Nacional y el Partido Liberal decidan unirse y que vean que contra toda esta de inflar votos y esta maquinaria de que en la nube puede estar todo el fraude y todos los ataques que puedan venir de otros países de izquierda, ellos tienen que unirse. En algún momento darse cuenta, esto no puede pasar si no lo hacemos. Fíjense que hay dos concejales que merecen nuestro respeto, Sí. que son las damas Cosette López y Ana Paola Hall, pero hay un concejal que es un chiquillo malcriado y respetuoso, que es un misógino de primera, que es el que está poniendo en entredicho el proceso electoral. Ahora, pareciera que la misoginia es un deporte en libertad y refundación. Hay un gimnasio en donde van a entrenar insultos, injurias, calumnias, ataques a través de redes sociales. ¿Hay algún lugar en donde van a hacer pechadas, culucas, saltos, para prepararse mejor en ese aspecto, Mónica? Porque hay Yo creo que les dan un bono. Yo creo que les deben de dar un bono por cada insulto, por cada vez que mencionan 12 años de narcodictadura. ¿De cuánto es ese bono? Si se pudiera saber. Debe de ser jugoso porque insultan bien seguido. Sí, porque el personaje que salió esta semana insultando es muy jugoso. Bueno, se nota que está bien alimentado su salario. O sea que el jugo tiene muchas vitaminas y proteínas. O que la vitamina tiene mucho jugo, y si no, escuchemos. Entonces, de manera doctrinal aquí, ninguna medida de la presidenta es socialista. Todas son medidas de un Estado liberal con inversión social. ¿Por qué se llama gobierno socialista? Porque nos encaminamos hacia esa inspiración, hacia que la riqueza social sea completamente distribuida y no concentrada. Pero es más, hay que producirla primero. La ley de es que se justicia. produce, es que ese es el problema de la ignorancia. Va Ese es el problema de hacia la ignorancia, abajo, que habla va así. hacia abajo. No O sea, me llame ignorante. Sí, La es ley muy de ignorante justicia usted, tributaria, muy ignorante, la la verdad, ley de qué justicia pena tributaria qué pena, es una Renato, medida que socialista. sus invitados desciendan tanto aquí. Yo con don Fernando puedo tener todavía un diálogo, pero con algo así barnizado de academia, sin ningún contenido. Yo con algo así barnizado de academia no puedo alegar, dijo. Yo con algo así, o sea, le hizo una cosa, barnizado de academia, le dijo a la bióloga graduada en la UNA, con maestría en genética y biología del desarrollo de West Virginia University. Como una científica estaba hablando el señor Grillo. O sea, esa científica lo puede diseccionar a él, mentalmente hablando. Sí, puede diseccionar al grillo, que en este caso más bien vendría siendo un pulpo. Y yo no sé si ustedes saben por qué yo le diría pulpo más bien. Porque los pulpos tienden a tener, y no tienden, es ya de naturaleza, las secreciones en la cabeza. Yo creí que pulpo porque tenía pues varios puestos en el gobierno. Puede tener muchas connotaciones, pero no, pulpo porque toda Todas sus excretas. La materia gris y la materia inorgánica es sale por ahí. la materia fecal, correcto. Entonces, no, esto es, a mí me dio mucho coraje escuchar esta falta de respeto, y sé que las otras dos personas que estaban ahí se quedaron callados, se quedaron mudos ante
este tipo de actuación de una persona. Aunque fue notorio el malestar de la científica, actuó con coherencia, y es que seguramente aplicó aquella enseñanza de nunca discutas con un estúpido, porque si bajas a ese nivel perderás, porque ellos tienen mucha más experiencia. Así que el silencio fue coherente. Bueno, ¿saben quién no está alegando, pero está dejando en evidencia a los principales actores de la crisis política? El general influencer Romeo Vázquez Velázquez. Y si es un influencer, porque está agitando las redes. A los jóvenes de la generación millennial y la generación Z, pues les presentamos al general Romeo Vázquez Velázquez para que lo conozcan. Se refirió al capítulo de la crisis política de la salida del expresidente Manuel Zelaya. Le escribió una carta que reza lo siguiente: estimado señor expresidente, perdón por no llamar comandante a usted como tanto le gusta, pero a los militares se nos permite hacerle pleitesía a aquellos que nunca han servido a la patria en las Fuerzas Armadas, aunque se adjudiquen títulos que nunca han ganado en un campo de batalla o de entrenamiento. Le escribo esta misiva para decirle que no se apene, que usted no fue y no será el único, que ya he visto a muchos hombres que se creyeron valientes orinarse del miedo. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el expresidente Zelaya viajaba a Costa Rica. Allá compareció en el aeropuerto Juan Santamaría con la famosa pijama. Hay quienes aseguran en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que el expresidente Zelaya iba finamente vestido. Incluso llevaba en su camisa, en una camisa tipo guayabera, llevaba sus tarjetas de crédito de Casa Presidencial, que todavía estaban habilitadas para que él pudiera pagar sus gastos. Iba con su sombrero Stetson, iba finamente vestido. Nadie se explica dónde es que apareció con la pijama, pero el hecho es que la tripulación del famoso West Wind, que antes era el avión presidencial, un avión azul, que tuvo sus percances ahí, que era utilizado por la familia Zelaya de forma asidua en su primer mandato, resulta que alguien contó que el expresidente Zelaya se había orinado de la cólera. Entonces, el general Romeo Vázquez Velázquez reconoce que su único error fue hacer pública la anécdota de que del miedo le ocasionó orinarse en la pijama y por eso le pidió disculpas. O sea, Mel se orinó en la pijama cuando iba o cuando aterrizó en Costa Rica. Necesitó un pañal en aquella época y necesita un pañal en la actualidad. En aquella época se miccionó en la pijama y ahora pues las ponecas en una administración de gobierno muy mal dirigido. Hubo falta de un pañal en aquel entonces y un pañal ahora. ¿Y por qué razón se puede orinar un adulto? Incontinencia. Tremendo Incontinencia, susto. o bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña y jugábamos a escondite con mis primos, aunque yo acababa de ir al baño, me daban ganas de hacer pipí porque estaba escondida y me podían encontrar. Entonces también puede ser eso. La ansiedad, Marta. La ansiedad. La Sí. adrenalina. La adrenalina, una sorpresa, estoy escondida, me van a encontrar, no me van a encontrar, me dan ganas de hacer pipí, o puede ser un problema de incontinencia. O en Hay este una caso, presión emocional chucha y te orinas como chucho, pues. o en Ni este modo. caso, ¿para dónde me llevan? ¿Para dónde me lleva este avión? Me imagino que ese debe haber sido el pensamiento del expresidente Zelaya. Se despide de usted el hombre que le salvó la vida cuando otros ya lo habían sentenciado a muerte. Le terminó escribiendo el general Vázquez Velázquez y vean ustedes cómo le escribió esta carta. Relajado el hombre. De lo más tranquilo. Yo siempre he dicho, lo peor que pudieron haber hecho en este gobierno es perseguir al general Romeo Vázquez Velázquez, porque ahora sí les ha salido la venada careta. Fíjense que el general Vázquez Velázquez con su proyecto Alianza Patriótica era un cadáver político, ¿Sí? pero hombre, ya lo hicieron más bien ahora un mártir de Es la un héroe. democracia. Con Es una un héroe. bocanada, una bocanada, no una bocanada, una bocanada de oxígeno. Y ahora Alianza Patriótica y don Hassan Funes tendrá oportunidad de reflejar la popularidad que a través del martirologio está capitalizando Romeo Vázquez Velázquez. Seguiremos pendientes de los mensajes del general influencer, así que Cafu. Elena, ¿cómo es eso que no hay dinero para medicinas, no hay dinero para pagarle a los médicos, pero sí hay para comprar cascos, rodilleras, tobilleras, para medicamentos, para pagar licencias, para chalecos, para ruedas, para bujías, para baterías, Caramba. para todo repuesto Para de los todo. motociclistas? 50,000 es lo que ha destinado la presidenta 50 Castro. milloncitos. Sí. Millones. Ha destinado la presidenta Castro para
porque dice que hay demasiados accidentes. Entonces, ella dice que la solución es equipar justamente a los motociclistas. Dígame usted, hay educación vial. Yo creo que primero deberíamos de empezar con dar una educación vial y lejos de, no, claro, el apoyo social, el populismo social se está dando como tal. Mire esa persecución que se está dando entre una patrulla con un motociclista. ¿Por qué hago énfasis en los motociclistas? Porque es a ellos a quienes se les va a destinar este dinero para que caminen armados a la hora de conducir. Pero recordemos que quienes conducen carro, su arma es el cinturón. Para aquellos motociclistas debe de ser un casco, y un casco certificado. Es caro, evidentemente, y es para ello que está dando. Elena, pero óigame, ¿y no se ha puesto a reparar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro que aunque le regalen el casco a un motociclista, este motociclista, si el casco no está pegado a la cabeza, igual lo va a vender y después va a ir a pedir otro? Es que en eso está, dicen que... Óigame, va a ser un negocio redondo. No, es un negocio redondo. ¿Por qué? Y dicen que van a hacer un estudio socioeconómico, y es para aquellas personas de 18 a 30 años todavía. Pero mi énfasis es, si no hay educación vial, no estamos haciendo nada. Todo se basa en eso. En Estados Unidos, en Europa, son los lugares donde más cuesta obtener una licencia de conducir, personas que tienen que, antes de hacer su examen, una certificación que estuvieron en escuelas para conducir. Aquí no lo hay. Aquí únicamente le digo a mi vecino, le digo a mi amigo, le digo a mi hermano, enséñame a conducir la moto o el carro. Pero si quien va conduciendo el vehículo no es una persona que realmente está viendo la realidad de lo que puede pasar en un momento, en nada estamos. Es recomendable también exámenes psicológicos, pero los que realiza la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no son suficientes para realmente analizar el pensamiento de aquella persona en el momento que está conduciendo un vehículo. ¿Sabe qué presiento? Que pueden haber dos cosas. Habrán nuevos empresarios montando agencias de repuestos para motociclistas, y número dos, habrá un beneficiario que hará clavos de oro vendiendo pues todos estos repuestos autorizados previamente por el gobierno. Como lo decimos, el negocio redondo. Alguna empresa de maletín puede aparecer ahí, los cascos de la refundación. Amigos, le podemos vestir con un traje de astronauta y hasta con oxígeno incorporado a un motociclista. Pero si no realmente invertimos en educación integral, con educación desde muy pequeño sobre seguridad vial, vamos a seguir viendo las tragedias. 7 de cada 10 accidentes viales en Honduras son protagonizados por motociclistas, y ya casi llevamos 600 víctimas mortales en accidentes viales solo en 2025, y obviamente un 70% de esos decesos son de conductores de motocicletas. Ahora, pregunta, ante la necesidad, ¿ustedes adquirirían su moto? No. Si no tuvieran un medio de transporte, ¿lo adquirirían? Porque veo que hay una proliferación de motos en manos de mujeres. Es que la venta escapando a la delincuencia. No. La venta está, mire, yo pago 1.500 por la moto, mensual, me es rentable, y por eso se está dando tanta moto. Tengo conocidos que por la cuestión del tráfico tienen carro, pero ahí se me hace más viable una motocicleta. Pero la cultura vial del que anda carro también, a mí no me da seguridad de que yo puedo andar bien en mi motocicleta y que yo conozco no las reglas ponen de la vialidad vía. y que me van a respetar. Es que por eso hay conductores de carro que ni siquiera ponen la vía. Entonces uno va tranquilo y cuando menos acuerda lo acorralan. No hay educación vial, y es realmente el énfasis que nosotros hacemos. Si el gobierno como tal no se preocupa en darnos esta educación vial, hagámoslo de manera personal. Eso debe de ser personal. Mi vida está en riesgo en el momento que yo inicio a conducir. Debería de haber ¿sabe qué debería de haber? Un madrugón en las bodegas de los hospitales abasteciéndolos de medicamentos porque se van a necesitar ante la proliferación de motociclistas. Como hubo una intentona de madrugón legislativo, Alfredo, que quedó en nada. Gracias a Dios, porque ahí se hubiese aprobado el paquetazo más grande de todos los paquetazos que haya aprobado gobierno alguno. Básicamente, el refrán nos dice, al que madruga, Dios le ayuda. Pero en este caso, el madrugón que intentaron darnos nos protegió la divinidad. Y eso que los legisladores de la oposición
no estaban en sus curules, no estaban en sus sillas. Alguien los llamó y les dijo: en este momento Redondo tiene sentados a suplentes y van a aprobar en tercer debate lo que mal llaman la ley de justicia tributaria. Y se dejaron ir. No sabemos cómo condujeron sus vehículos, seguramente hablando de seguridad vial, iban como rápidos y furiosos, una competición de bólidos, llegaron al legislativo y evitaron que eso pasase. Así que, aunque dispararon en la luna, al final sí cayeron en las nubes, porque no recetaron la aprobación de 3 créditos con la Corporación Andina de Fomento por $190 millones. Pero al menos ha quedado en suspenso, en clara pérdida, la aprobación de una ley que es básicamente una inquisición tributaria. Bueno, es que lo que pasó fue que hubo sesión, pero Luis Redondo en ningún momento dijo se levanta la sesión, se suspende la sesión o se cierra la sesión, sino que se retiró, vino el secretario, tomó el lugar del ilegal presidente y no estaban hablando nada, no estaban discutiendo nada, estaba en la agenda. La discusión de la justicia tributaria, como me dijeron ayer, siempre está en agenda, o sea que siempre es un peligro. Y que lo que pasó es que la mayoría de los diputados se levantaron y se fueron, pero luego les llamaron para decir: en este momento que ustedes se fueron, sentaron a los diputados del PLR para que voten por ustedes, regresen. A ver, por esos 15 o 30 minutos de fama indigna en la que incurren los suplentes de Libertad y Refundación, ¿cuánto cobrarán? Porque en el Congreso de don Luis Redondo, el tilín, que no es el de las paletas, pues está siempre a la orden del día. ¿Cuánto les pudieron haber dado a estos diputados? Se habla que les habrían dado 100,000 lempiras por esa participación indigna del pasado miércoles en la noche. Vaya, pero a ellos, digamos, si les dieron, pues fue dinero, pero vea que a la oposición política, a los que se fueron en ese momento, porque no les dieron canastas, son tan baratos que con canastas se conformaron, porque tienen que entrar en campañas políticas, que les dieron una canasta, me voy, porque como usted lo ha dicho, este tema ha estado, el secretario de Finanzas dijo, después de Semana Santa se va a estar aprobando esta ley. ¿Qué pasó con la oposición? Dígame, solo llegan a marcar el dedo y se van. ¿Cómo es eso? Qué bonito fuera que todos los trabajos solo llego, firmo y adiós, me la doy. Ahora, los préstamos, Alfredo, no fueron aprobados, según nosotros tenemos entendido, porque no el diputado Maña... No ha sido ratificada el acta. No fue ratificada el acta. Pero ocurre igual con el propio convenio con el CAF. Igual la oposición dijo, nunca la aprobamos, y salió publicada en la Gaceta, con el pecado original de la ilegalidad. Aquí la oposición dice misa, pero el Poder Ejecutivo y el CAF hacen el intercambio monetario y los catrachos pagamos el capital y los intereses. Bueno, hay que corregir muchas cosas en noviembre. Hay que corregir diputados, hay que corregir al presidente que elegiremos los hondureños, hay que corregir el error de haber escogido malos alcaldes. Como también hay que corregirle el léxico a la presidenta Xiomara Castro. Parece que está construyendo, Mónica, su propio diccionario, no de la Real Academia, sino que de la Real Academia. ¿Cómo es eso? Que en cada comparecencia le estamos notando, pues, que está construyendo nuevas palabras. Pues a mí me pareció en algún momento que era como aquel capítulo del libro Rayuela de Cortázar donde se inventa su propio idioma y uno le entiende, pero a la presidenta yo no le entiendo cuando ella sale con estas cosas. Para comenzar, a veces dice incoherencias que más bien la meten en un problema porque ella simplemente está leyendo, no está pensando lo que está leyendo. Y en otras ocasiones simplemente se inventa palabras. Así que tendremos un nuevo texto. La etimología catracha según el PLR. Así que hay que ponerle atención porque esto puede ir de mel en peor. O mientras sigan creando o locurando que nuestro partido Libertad y nuestro partido Libertad y Refundación asumió la región más inequitativa que asfixia nuestra economía y que asfixia también las finanzas. No, qué terrible. Es como decir mendigo.
¿no? En vez de decir mendigo. Y ella cuando se traba y no hay nadie que la salve, Bueno, al menos que le soplen al oído. Tiene 3 años y casi 6 meses de estar trabada en la toma de decisiones. Pero, ¿qué creen ustedes que quiso decir ella cuando dijo holocurando? Ni idea. Elucubrando. Pero ni por cerca la palabra. O sea que holo es el que te está curando la herida. Sí. Probablemente. Pero era elucubrando, ella dice holocurando. ¿Y asfixia qué quiso decir cuando dijo asfixia? Es que así habla ella. Es la Real Academia. La Real Academia. La Real Academia. Ay, penoso. Entonces, por eso hay que ponerles, mira, bueno, lastimosamente a ella como presidente y a otros funcionarios hay que ponerles, como decía el Chavo del 8, hay que ponerles 0 por brutos. Y si no, mira estos rótulos de la refundación, qué barbaridad. Son horrores ortográficos. Oigan, ¿hay un lugar que se llama hamaca o se refieren a las hamacas? No, es el puente de hamaca, Mónica. Ay, Dios. Mira, ¿te has subido a algún puente de hamaca? Sí. ¿Te da vértigo la altura? Sí. Si te da vértigo la altura, te sugiero que no te montes a un puente de hamaca, y peor a este puente de hamaca que se está construyendo en la comunidad de Lloro, porque de ahí es esta candidata a diputada, y vean ustedes que ojalá que ese puente de hamaca por lo menos tenga columnas y tenga buenos tensores de acero, porque si no se va a caer. La H es muda, entonces. Ahora, este otro rótulo salió en enero del propio Ministerio de Educación. Bueno, Secretaría de Educación, perdón, Mónica. Gracias. Perdón, Secretaría de Educación. Es la unidad de planeamiento, porque ahí se hacen los planes, no planes, sino yo no que sé los por qué planes. se ponen a locubrar con esas cosas. Se ponen a locubrar. Bueno, yo creo que les da asfixia cuando leen estos rótulos. Así que qué barbaridad, ¿verdad? Son tan caros estos rótulos que da pena porque son pagados con nuestros impuestos. Con los impuestos que vos, Mónica, que vos, Alfredo, y Elenita, pues tramitamos o tributamos cada vez que ejercemos una compra o que pagamos un bien o un servicio. Ahí es donde se vota, lamentablemente. Y queremos que exista educación vial, pero no hay una educación en general, porque ni los propios representantes conocen de gramática. O sea, algo tan básico. No, los representantes no conocen de leyes. Bueno, tampoco. Porque hay leyes ortográficas. ¿Qué son las reglas ortográficas? Bueno, y el celular no le corrige a uno ya, pues. La computadora no le sugiere es que ellos son, la palabra correcta. Ellos son más inteligentes que la inteligencia artificial, supuestamente. Ah, bueno. Y bueno, a pesar de la aberración textual, bueno, más les exigimos que, más que sean buenos en retórica o en ortografía, que sean muy buenos en la práctica y hagan el bien por esta nación. ¿Saben qué? Antes de que nos asfixiemos todos aquí, mejor Cafu. Bueno, Elena, qué pasada la que le quisieron hacer a los partidos bonsái, les digo yo, esos partidos pequeños que nunca crecen. Ajá. Los quisieron borrar del mapa en un santiamén porque, bueno, dicen en la política que entre menos indios hay más tortillas. O sea, entre menos partidos hay más dinero que poder cobrar por la deuda política. Así que, bueno, ¿qué es lo que le pasó que pegaron el grito en el cielo estos partidos pequeños? No, sin duda, pues ahí todavía están calvareando de que no quieren desaparecer, tienen un tiempo bastante limitado para poder continuar y ser parte de este próximo proceso electoral. De lo contrario, pues van a estar desapareciendo, entre ellos pues claramente el Partido Salvador de Honduras, uno de ellos que están ahí exigiendo como tal, pues se les dio un plazo para presentar la planilla como tal, pero la pregunta también surge. ¿Conoce la juventud de estos partidos minoritarios? ¿Sabe al menos cuánto hay? Ahorita, en definitiva, no hay un cálculo como tal de cuántos partidos minoritarios existen, porque hay unos que todavía están en un proceso judicial, de que si continúan o no continúan para este proceso electoral. Pero lo que sí bien es cierto es que hay al menos una docena que ahorita están luchando para continuar en este proceso electoral, pero
lo que es, ¿cuál es la afinidad si no llevan a un personaje fuerte? Porque uno de los partidos minoritarios que creció en su momento, porque evidentemente ahorita no es lo que parece, es el Partido Salvador de Honduras. Pero ¿quién lideraba este partido como tal? Era pues el ingeniero Salvador Narrala. Bueno, y el Partido Libertad y Refundación también no fue en un momento un simple grupo de personas que eran afines a una ideología es que de todos los izquierda partidos... y después le regalaron el partido para que pudiera regresar Mel Zelaya al país tranquilo. Sí, es que todos empiezan de esta manera, las medidas se van fortaleciendo y vemos ya los 3 que ya siguen en procesos primarios y por ello son los generales como tal y luego están los partidos minoritarios. Es importante conocer, pero ¿por qué hay tanto partido? ¿Por qué no se está regulando? Porque si yo quiero, en este momento cumplo los requisitos y creo un partido político. Pero ¿qué pasa? Eso representa un gasto más para el Estado y para nosotros. Realmente debería de regularse cuántos partidos minoritarios deben de existir porque a la vez es una venta de votos. Y si a ustedes, honorables hijos de la patria, les tocara formar un partido político, ¿cuál sería su filosofía? Yo soy de la doctrina liberal, pura, la doctrina liberal, que contiene también todas las libertades. Liberal por defender las libertades. Liberal por defender las libertades, sí, no por ser es. libertino. No, la doctrina liberal. Se confunde el concepto liberal por aquello de ser muy libertino en algunas cosas. No, es por defender las libertades. Sí, no, la doctrina liberal. Yo por ahí me voy y por eso siempre he sido centro, porque nunca he visto una dictadura ni de centro, pero sí de izquierda y de derecha que tienen más en común de lo que uno creería. A mí se me ocurre una muy buena idea y que seguramente es algo a lo que se están pegando como apéndice muchos políticos y sería un Nuevas Ideas en Honduras. Partido Nuevas Ideas. Nuevas Ideas en Honduras. Pero serían hechos más que palabras. Básicamente sería como el llamado. Pero ¿qué es lo que se encierra detrás de cada partido bonsai, de cada partido emergente? Un negocio, amigos. Y es acceder a deuda política. ¿Y los jóvenes realmente están preocupados en política, Elena? ¿Conocen de estos partidos pequeños o de los partidos alternos al tripartidismo? Porque ya no se puede hablar solo de bipartidismo, hay un tripartidismo. No, así se lo digo, estamos en un año político, hay bastante indiferencia, a pesar de que los propios políticos están tratando de llegar a la juventud a través de las diferentes plataformas digitales. Lo cierto es que un joven, a mí no me venga a hablar de política, mire, a mí déjeme jugar, déjeme estudiar, déjeme en lo mío, déjeme hacer mi libertinaje como tal. Solo se están interesando en política aquellas personas que realmente... vienen de hijo, son familias políticas y te dicen, mira, eso es lo que está pasando, tenés que ser parte del movimiento. A los jóvenes no les interesa la política, para eso existe este programa Que No Te Valga Verga, porque hay que crear conciencia y hay que protestar contra la clase política, como también hay que protestar por una situación, Mónica, que a mí me parece muy penosa de parte de la presidenta Xiomara Castro, porque ella menosprecia a un grupo de población que pues padece de una condición de salud. En Honduras hay más de 110,000 personas no videntes. Y cuando nosotros escuchamos los discursos de la presidenta Xiomara Castro, ella cada rato repite, es que los ciegos no quieren ver, los ciegos no quieren ver. Y digo yo, pero qué insulto, ¿cómo puede ella no reflexionar sobre sus palabras? ¿Cómo que los ciegos no quieren ver? Por supuesto que quieren ver. Dice ella, no quieren ver, pero sí pueden escuchar. ¿A qué se refiere? ¿Nadie le ha dicho que esto es un insulto? Escuche. Aunque los ciegos no quieran ver, pero sí escuchan. Aunque los ciegos no quieran ver, pero sí escuchan. Y saben que yo lo he escuchado ya varias veces, así como dice ella. Yo lo he escuchado varias veces porque en ese momento no estoy viendo la pantalla de la televisión, estoy haciendo, me estoy maquillando, me estoy arreglando para venir al noticiero. Y ya en varias ocasiones le había yo puesto atención a esto que repite. Pero hubo un joven que se sentó y se dedicó a escuchar uno de sus discursos y dijo, esto es lo que necesitamos sacar del discurso de la presidenta Xiomara Castro. ¿Hay una asociación de ciegos en Honduras? Sí. Ya deberían de estar haciendo una queja formal de forma pública por esta actitud discriminativa. En un país serio, Elena, Mónica y Alfredo, pues una asociación se organiza
y emplaza. No importa que sea el presidente de la República, no importa que sea el presidente de un poder del Estado, o sea un congresista, o sea un magistrado de la Suprema Corte, todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios. Y sabe que justamente esta organización a mediados del año pasado estaba pidiendo justamente al gobierno el destino de fondos porque habían dejado de recibir fondos para la causa, esta que se ubica por el Hospital San Felipe. Vea qué paradoja. Entonces ahí la Secretaría de Finanzas se hace la ciega, no quiere ver la transferencia también. O no quieren ver el cheque que hay que transferirles a la Asociación de Ciegos Hondureños. No quieren hacer la labor solidaria. Y aunque diga, es que no quieren ver, pero si escuchan, ahora el desafío es, y además hablan y se hacen escuchar. Un reclamo enérgico diciéndole, no utilice nuestra condición diferente para hacer politiquería de bajo presupuesto, para hacer politiquería barata. Bueno, entonces ojalá que la Presidente deje de referirse a los ciegos de esa manera tan despectiva. Ahora, ¿saben qué tenemos que ver? Hay que abrir los ojos al tipo de cambio. Resulta que Libertad y Refundación está asesinando por otra vez más al Empira, lo está devaluando aún más. Alfredo, ¿por qué deberíamos de preocuparnos todos los hondureños, jóvenes, no tan jóvenes y adultos mayores, porque el tipo de cambio alcance los 26 lempiras por dólar? ¿Por qué es importante esa cifra? Amigos, todo lo que, si usted ha hecho un vistazo a su alrededor, se va a dar cuenta que somos un país netamente importador. Casi todo lo compramos y lo pagamos en dólares. ¿Qué significa? 26 lempiras por $1, pues más lempiras para poder traer materias primas, para poder adquirir medicinas, contratar algunos servicios y hasta los créditos de algunas tarjetas que usted administra también se van a elevar porque se reduce el poder adquisitivo del lempira, crece la espiral inflacionaria, significa que necesitará más recursos, más presupuesto para poder satisfacer muchas de las necesidades en casa. La salud es una de ellas, por ejemplo, porque nosotros adquirimos muchas medicinas que vienen de fuera. Así que el deslizamiento del lempira, amigos, en las próximas horas, es decir, 26 lempiras por cada dólar. Oigan, será una realidad en nuestra economía. ¿Esto quiere decir que no estamos produciendo nada? No estamos produciendo nada. Eso Hasta es lo lo verdaderamente preocupante, porque si Honduras no está produciendo, el Banco Central tiene que estar emitiendo más dinero y se devalúa el lempira. ¿Hace cuánto te comiste, Mónica Raquel? ¿Hace cuánto te comiste la última tortilla de maíz y los últimos frijolitos fritos? Hace 2 meses. Hace 2 meses. Sí. Bueno, pues desde hace mucho el gobierno de Honduras importa maíz e importa frijoles para mantener su reserva estratégica de granos. Ya no estamos ni siquiera produciendo en el campo porque nuestro campo se fue para Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Dentro de poco, sabes que el rico café que degustamos acá en la sede de Que No Te Valga Verga, pues también irá a hacer falta en algún momento porque no habrá cortadores de café en el campo para que pues le arranquen la semilla a los cafetos, se pongan a secar, después se procese el café y después ese café ya o en grano o molido pues llegue a nuestras casas para nosotros poder tomarnos el café. No estamos produciendo casi nada. Así que por eso hay que poner atención, estamos importando todo y porque lo estamos importando todo debemos de requerir remesas a cada rato o requerir divisas, a cada rato al sistema Yo financiero. creo que por eso de las remesas es que no se ha devaluado más rápido. Eso es lo que nos ha mantenido, porque no estamos exportando nada y estamos importando todo. El Banco Central está emitiendo más billete. Lo que nos está manteniendo así son las remesas. Pero cuando entró este gobierno estábamos en 24.50. De 24.50 ahora estamos a 26. La devaluación ha sido muy, muy acelerada y dígame si usted no lo ha logrado comprobar en el presupuesto de casa y cómo el elástico de esos lempiras parece no dar más y llegamos a un punto de inflexión donde obviamente su poder adquisitivo no ajusta para suplir esas necesidades prioritarias en su hogar. Y los gobiernos solo saben decirnos, los gobiernos no se aprietan la faja y solo saben decirnos que hay que trabajar más, pero ¿saben qué? Cada generación está trabajando aún más. Mire, les quiero presentar a ustedes, a los jóvenes de esta mesa, a los no tan jóvenes
No hay adultos mayores todavía, gracias a Dios, pero sí hay que reconocer, vean ustedes, el trabajo que están realizando las distintas generaciones. ¿Ustedes tuvieron el privilegio de conocer o tienen todavía con vida a sus abuelos? No. Ellos son parte de la generación silenciosa. Miren, los nacidos antes de 1946, algunos todavía pues dirigen sus empresas en las juntas directivas y fueron formados por 2 dogmas, por 2 cánones. Fueron formados por el deber y la disciplina. Todo es cuestión de honor y todo es cuestión de constancia. O sea, el que da la mano es suficiente, es incluso más fuerte que empeñar la palabra. Y la disciplina es el trabajo diario. También aquí, los que estamos en esta mesa, ¿tenemos vivos a nuestros padres? Sí. Sí. Bueno, gracias a Dios por nuestros padres. Ellos forman parte de los baby boomers, los nacidos entre el 46 y el 64. Actualmente son poco más de la 10ª parte de la fuerza laboral del mundo. Fíjense que los baby boomers, nuestros padres, valoran la estabilidad, la lealtad y el legado. ¿Qué le dejan ellos a sus hijos, o sea, a nosotros? ¿Y qué le dejarán a la sociedad como su huella? ¿Cuál es esa huella que les gustaría por lo cual los recuerden? Ahora, ¿cuántos generación X sabemos acá? Nacidos entre el 65 y el 80. Levanto la mano, pues, por si les da pena a más de alguno. ¿Vos estás en el offside, Alfredo? En el 80. En el 80. Estás ahí en la raya. Y justamente en la línea fronteriza. Si vamos al bar, estás todavía dentro del terreno legal. Bueno, nos juntamos, Alfredo y yo, en la generación X, somos poco más de la 3ª parte de la fuerza laboral, somos independientes, pragmáticos y orientados a resultados. O sea, nosotros nos criaron, Alfredo Guzmán, para echar riata. Y dar resultados. Y dar resultados. Y exigir resultados. A ver, millennials aquí, por favor, que levanten la mano, nacidos Aquí. entre el 81 y el 96. Yo, Mónica. Levanten la Al mano. final de la línea, en el 96. O sea que Elena también tenemos que ir al bar para revisar la fecha de nacimiento. Bueno, quiero decirles que ustedes, al igual que nosotros, la generación X, son pues la 3ª parte de la fuerza laboral. Ustedes están impulsados por un propósito, son colaboradores y enfocados en el crecimiento. O sea, quieren ver resultados del esfuerzo que están empeñando en su momento. No hay generación X en esta mesa, son los nacidos entre el 97 y el 2012. Son poco más de la 4ª parte de la fuerza laboral mundial. Ellos son inclusivos, son nativos digitales, o sea, nacieron con un celular. En el vientre de la madre, pues venía el baby generación Z con un teléfono de estos inteligentes ya incluido. Y valoran mucho la transparencia. Así que gracias a Dios por todas estas generaciones. Los que tienen abuelos, los que tienen a sus padres y los que tenemos hijos. Así que, Cafu. Un asunto que todavía no ha concluido, lamentablemente, es la situación de la liquidación de Corium Inversiones. Vean ustedes que una decisión imprudente del Ministerio Público de allanar las oficinas desató pues una psicosis en varias ciudades. Esto llevó a un juez a decretar el embargo de los fondos de esta empresa. Fueron muchos millones de lempiras en cajas y en bolsas que se encontraron en las sedes administrativas, y como eso fue expuesto de forma pública, pues vean ustedes que los ahorrantes acudieron a las oficinas, resulta que las cuentas están aseguradas, no se puede devolver dinero y las protestas son de padre y señor Miro. Se esperaría que la próxima semana ya se esté liquidando los fondos y se esperaría que antes que concluya el mes de mayo, pues todos los inversores o los inversionistas hayan recibido sus fondos de vuelta. ¿Y a quién están culpando? ¿A quién están culpando? Pues hombre, están culpando al gobierno. Al gobierno. No, y es por ello que el Ministerio Público ya solicitó la revocación de medida, o sea que significa la audiencia se está llevando, y entonces en la misma, si el propio Ministerio Público dijo revocación de medida, significa que sus cuentas van a ser liberadas. Por esto deberá responder en su momento los directivos de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros por esta negligencia administrativa, pero también esto es una mancha más para el expediente del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y se deben establecer salvaguardas, porque ya el Ministerio Público dijo revoque el aseguramiento y el Poder Judicial ya falló
a favor de esa revocatoria. La instrucción es devolver la plata cuanto antes. El punto es, la salvaguarda, ¿por qué? Descongelan las cuentas, ojalá que ese dinero vaya a las manos de los depositantes y no que vaya a desaparecer como por arte de magia en algún paraíso fiscal. ¿Y cuántos corium más habrá ahí que el gobierno no está supervisando y que está dejando crecer? Ya hay otro esquema de estafa piramidal, la empresa Keimec, que es así, pues se dio a la fuga con los fondos de unos 200,000 ahorrantes, 200,000 cholomeños. Choloma es la ciudad mártir por varias cosas, no solamente por el fifí en los 70, sino que también por estos esquemas. Ahora, la corrupción se esparce pues por toda Honduras. El gobierno no está interesado en combatirla, ya vimos, ya casi concluye esta administración, no se hizo nada al respecto, nunca vino la CICIG, nunca se tomaron medidas, más bien la primera decisión de este gobierno fue aprobarse un decreto de amnistía. Ahora bien, de esa amnistía general para los miembros de Libertad y Refundación, pues se sembraron, nacieron y se han reproducido los familiones. Se ha descubierto uno más, Alfredo. El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado una nueva estructura criminal de personas que con altos cargos, altos funcionarios en la Secretaría de Gobernación, que realizaron contrataciones que superan los 13 millones de lempiras con yernos, con sobrinos, con esposos. Y al final, aquí, amigos, dos personas denunciadas por el CNA bajo la premisa la sangre llama y contrata, pues se han drenado fondos públicos, más de 13 billones de lempiras con diversas contrataciones, algunos contratos bagatelas, pero al fin y al cabo, cada lempira, dinero de los contribuyentes drenado para enriquecer a otras familias dentro de este parasitismo descarado de los familiones en la administración del PLR. Al parecer, no solamente los Zelaya, no solamente los Moncada, no solamente los Flores Lanza, sino ahora nuevas familias de mandos intermedios en otras dependencias del Estado. Alfredo, te puedo hacer una pregunta. Adelante. ¿Y a estas familias que están usufructuando o que están mamando de la teta de la res pública, no les da pena que les digan ladrones, corruptos, aprovechados, saltatapias, come cuando hay, atracamonedas, asaltabolos? No les da ningún tipo, no les da ni frío ni calor que la gente les reclame por estar aprovechando, estar robándose las mieles del poder. Creo que no les da vergüenza, porque no les da vergüenza ser supuestamente socialistas con vidas de monarquías. Cuidado pues, porque también es otra dicotomía. Viven vidas de ensueño, vidas de lujo, y porque saben que no la van a volver a ver, algunos deciden solventar sus vidas de ahora en adelante, sin saber que con un adecuado sistema de justicia, lo que mal viene, lo que mal empieza, mal acaba, y más temprano que tarde deberán rendir cuentas. Y una cosa es que los insulten y les digan esto o aquello, y lo otro es que sean vencidos en juicio por robarle al Estado. Y si estas personas estuvieran capacitadas realmente para sus cargos, ¿qué pensarían entonces del nepotismo? Porque es bien ambigua la ley. Dice que si la persona tiene las capacidades y no está dentro del rango del tercer de consanguinidad y así, si estas personas tuvieran las capacidades, ¿sería lo mismo? Es una buena pregunta, y a veces hay muchas personas que, aún teniendo el mérito, lo importante es el comportamiento ético, el comportamiento moral. Y aquí se pasa en la ley de contratación del Estado, donde la espalda pierde su nombre, porque dentro de las restricciones, dentro de lo que en teoría debería ser correcto, lo conocen, y lo conocen los asesores legales que trabajan para estas dependencias del Estado, pero agarran la ley y la malean a su capricho, a su antojo, a su conveniencia monetaria. Bueno, qué difícil esto. No parará entonces esta situación de los familiones. Suman y siguen. Ahora, los familiones en algún momento fueron un parto natural. Estos funcionarios públicos nacieron del vientre de una madre. ¿Acaso vienen de hogares desintegrados, Elena, estos funcionarios? ¿Acaso nacieron producto de esos embarazos irresponsables? No creería, porque ¿Por muchos no decir de los que son unos están, malparidos? de los que están, pues tienen a su mamá y su papá, y si hablamos de ello, pues uno está en una Secretaría de Estado y otra en la otra. Lo que sí bien es cierto es que al menos un 500,000 de
hondureñas son madres solteras y son las que lideran sus casas como tal, y esto es de verdad un desafío o un estigma. Se dice por aquí que es más un desafío por la lucha que ellas hacen, si bien pues quizá fue un embarazo no planeado por el hecho de que son mujeres solteras, pero sin embargo agarran la batuta, luchan como tal. No hay que decir de que hay algunas que se está dando también de que inclusive abandonan a sus hijos, pero las que son madres solteras son mujeres guerreras que sin duda alguna están luchando por dar un futuro mejor a sus hijas, pese a ello que el 66% de las que lideran estos hogares viven en condición de pobreza. Estamos hablando más de la mitad de la población como tal. Entonces es lo que está pasando y es lo que están liderando, y sin duda alguna es una realidad como tal. Bueno, dentro de la condición de pobreza en la que vive también el hacinamiento, y del hacinamiento se vienen la violencia sexual entre los mismos miembros de la familia. Es un verdadero problema porque no hay educación sexual tampoco. Y yo no estoy hablando de que, digámosle, que se abstengan porque sería ya demasiado pedir. Pero caramba, que se les den pastillas anticonceptivas, que se dé una educación sexual correcta en las escuelas, que una mujer pueda ir a un centro de salud y decir, necesito una pastilla para el día siguiente porque me violaron. Y que no tenga que dar más detalle porque no quiere denunciar a su violador, me explico, para que no tenga que venir luego el drama de que una mujer deja botado a un bebé en un basurero y el bebé termina muriendo, o que lo tenga que abortar de manera insalubre, que hasta peligroso sea para la vida de ella. Entonces ahí es donde está fallando. Yo no digo que yo no admire a las madres solteras, porque yo he sido madre soltera, pero sí creo que cuando uno está en una situación de precariedad, tiene que saber que va a traer a un niño a sufrir. Por ello hacía énfasis de que de ellas como tal, el 66% vive en condición de pobreza, cual es lamentable porque realmente uno debe ser más consciente, educarnos más sobre lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. También, quién es nuestra pareja cuando no es, en el caso que estamos con una persona, quién es nuestra pareja, si pasa algo, porque están los métodos anticonceptivos como tal, pero si pasa algo, va a responder. No podemos, realmente necesitamos educarnos, dar un padre aconsejar a su hijo, pues si desde la academia no se da, pero todo este tipo de educación debe de darse como casa. Y mire cómo es el círculo, porque si son madres solteras no hay padre en la familia, y si no hay padre y es una niña la que está creciendo ahí, no tiene una figura paterna, y si no hay una figura paterna, ella va a tratar de buscar validación en otro hombre. Vea qué curioso, por eso decía empoderar más a la mujer, porque yo también vengo de una madre soltera y a mí nunca me ha hecho falta un padre, se los puedo decir, a mí en ningún momento me ha hecho falta una figura paterna. Mi mamá dice que pequeña yo quería uno de mis tíos, pero hasta ahí, ahora grande, no tengo como esa necesidad de decir qué se siente tener un papá. De hecho, ni la pregunta como tal, pero evidentemente hay casos como tal de que necesitamos la figura materna y la figura paterna en un hogar, porque también es un ejemplo de que yo debo crecer en una familia. Yo he buscado rasgos de mi papá en mis parejas. Les voy a ser 100% honestos. Tiene que ser una persona con un carácter fuerte, tiene que ser un hombre mayor que yo, tiene que ser una persona con sus opiniones bien formadas. Entonces hay ciertos rasgos que yo sí siento que busco y que es normal, que los psicólogos incluso explican. Y el hombre busca ciertas características de su mamá. Y es una actuación inconsciente. No es que uno empieza a agarrar una lista y empieza a hacer el checking. No, es algo inconsciente, es algo natural, es algo humano. Ser madre soltera no es un estigma, es un desafío. No se trata de descalificar, sino de desafiar, pero de actuar con mucha responsabilidad. Eso sí, recuerde, dama, recuerde que si no tiene ese hombre que le calienta las orejas para condones, no tendrá para pañales. Bueno, hay que tener entonces cuidado con los amoríos para que no vengan las bendiciones no deseadas. A ver, quiero que me aclares ese concepto, Mónica, que es ese amor que te mantiene cautivada, que te mantiene despierta, lúcida, que te exige, que te hace sudar, que
que al final de cuentas es saludable. Y me duele todo el cuerpo después de una buena sesión y son varias posiciones, es algo impresionante, yo nunca había vivido algo así y no es ni siquiera un amor, es que tengo un amante. Y no me da pena decirlo, tengo un amante. Yo creo que todos deberíamos de tener un amante en esta vida. Es absolutamente necesario para generar endorfinas, para liberar estrés, para renovarnos todos los días. Y yo le preguntaba a Alfredo esto, y Alfredo me decía, pero ¿a qué te referís con esa pregunta? ¿Usted tiene un amante, Elena? No tengo, pero más bien una pregunta para usted, en el sentido de que mi novio puede ser mi amante. Puede ser, sí, porque lo ama, ¿no? Lo ama. Es que es la diferencia como tal. Entiendo el concepto, lo que significa un novio y tener a una segunda persona, lo que significa la adrenalina de sentir, pero justamente es ello, la picardía y adrenalina de estar con otra persona, pese a que tengo mi novio oficial. Así que tu pareja, usted ya va, mire, déjeme decirle, vamos conociendo aquí a la gente. Usted ya está sacando las uñas, señorita. No, recuerden de que un pensamiento puede ser personal, como no, porque también tenemos amistades masculinas y femeninas que nos confían lo que han pasado, lo que han vivido, hemos sido cómplices de ello. Pero, sin embargo... Mónica, sobre los pilates. Sí, les quiero presentar. ¿Para mujeres o para hombres o es para ambos? Les quiero presentar a mi amante. Mi amante es este. Es algo que uno ama hacer en esta vida. Por eso les preguntaba si tienen un amante. Todos necesitamos esto. Algo que nos saque de la rutina diaria y que nos haga liberar endorfinas y que nos haga sudar y que caigamos rendidos al final del día. Mi amante es Pilates y contrario a lo que mucha gente pueda creer, no es un deporte solo para mujeres, es para hombres también. Es más, atletas de alto rendimiento practican Pilates para rendir más. Y me gustó el concepto que usted me decía sobre ello, cuál es la diferencia entre hacer Pilates y hacer ejercicios con pesas. Son cosas muy diferentes, sin embargo, ambas nos generan, como dicen, ese sudor, esa sensación de placer al final de hacer un ejercicio, porque lo que estamos haciendo es que nos queremos a la vez sentir mejor con nuestros cuerpos, mayor seguridad, entre otras cosas. Y en mi ignorancia deportiva, para que me aclares, Mónica, ¿es una actividad que se puede practicar en cualquier edad, en cualquier momento del día, no importa? El creador se llama Joseph Pilates y él lo hizo cuando era prisionero de guerra, porque había muchos soldados que estaban heridos, entonces él tuvo que comenzar a ayudarles a rehabilitarse, porque él desde muy joven padeció de muchas enfermedades, entonces se dedicó al atletismo, a nadar y a muchas otras cosas. Luego cae como prisionero, ve que hay muchos heridos y él, con los resortes del colchón de abajo de la cama, comienza a crear la famosa cama que se llama Reformer para poder rehabilitar a la gente. El Pilates en realidad es para rehabilitación, fortalecimiento, equilibrio, entonces se puede hacer a cualquier edad. Yo tengo alumnas que son de la tercera edad. Sos una experta en Pilates. Si nos tuvieras que recomendar a cada uno de nosotros una lección, ¿qué nos recomendarías? El mejor ejercicio es el que se hace lento y con buena forma, porque si no hay impacto para los huesos y de nada sirve hacer un ejercicio rápido si lo estás haciendo mal. Y una sesión para nosotros aquí, estos atletas en potencia, ¿cuál sería el tiempo ideal? 1 hora. ¿1 hora? 1 hora, porque necesitan un calentamiento y necesitan el ejercicio, el plato fuerte, y luego hacemos un poco de breathwork, de trabajo con la respiración, porque no es usual que nosotros nos enfoquemos en la respiración. Entonces, todo eso se hace en una sesión de Pilates. Moraleja, hay que buscarnos un nuevo amor. Así que, Cafú.